En la unidad 2 vamos a ver el concepto de BIOS de una PC. BIOS significa Basic Input Output System o sistema básico de entrada-salida. Dentro del BIOS tenemos que ver principalmente lo que es el CMOS. CMOS, que en sus siglas significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, es el nombre de un proceso de fabricación utilizado para crear procesadores, RAM y circuitos lógicos digitales. Y también es el nombre de los chips creados en ese proceso. La CMOS RAM es una pequeña memoria destinada a guardar la configuración que ha sido establecida por el usuario en el setup del BIOS. Esa memoria, como podemos ver acá en esta imagen, la podemos encontrar de esta forma. Es un pequeño circuito de silicio que está soldado sobre el mother de la PC. Esta memoria se puede limpiar o volver a valor de fábrica mediante estos jumpers, que los vamos a ver con esta instrucción, Clear CMOS, que esta es la posición normal de trabajo, y para hacer una limpieza hay que sacar el jumper y colocarlo en la posición inversa, es decir, el pin de la izquierda con el del centro durante 10 segundos, y eso va a hacer que el contenido de esta memoria se borre y quede como vino de fábrica. Luego lo volvemos a colocar al mismo lugar y volvemos a configurar el BIOS. ¿Qué guarda esta CMOS? Guarda la configuración de la BIOS, como ser la secuencia de arranque, el tipo y cantidad de discos duros instalados, la configuración de los puertos de comunicación, la fecha y la hora de la máquina y mucho más. Para mantener la información, esta RAM necesita de una pila para que la alimente, porque al ser una memoria RAM, si no, pierde la información si no tiene energía. La CMOS asimismo tiene una utilidad de diagnóstico. Al perderse la información de esta CMOS RAM o dañarse, hay dos posibles escenarios: que se muestre al usuario un mensaje de que la información se perdió y que es necesario volver a configurar el setup del BIOS, o que directamente el equipo no encienda y muestre la pantalla negro indicando que el monitor no recibe señal de video desde la PC. En este caso, para saber si ese es el problema, lo que se debe hacer es limpiar esta CMOS RAM mediante el proceso llamado Clear CMOS o Clear RTC desde el jumper, como mostramos en la imagen anterior, dedicado a tal fin. De esta manera establecemos la configuración original. Luego de limpiar la CMOS RAM, debemos restablecer algunos parámetros desde el setup del BIOS, como la fecha y la hora, para que la PC funcione normalmente. Cuando la PC no enciende, este puede ser un buen primer paso de verificación, ya que es más rápido que comprobar los módulos RAM, es decir, los módulos de la memoria de la máquina. La CMOS es responsable, a través de su configuración, de lograr que una plataforma inicie y reconozca correctamente sus dispositivos. La CMOS ROM, o Read Only Memory, es la parte de la BIOS que no es modificable por el usuario. Es la que contiene el software necesario para realizar los chequeos iniciales, brindar información al usuario y permitirle que éste realice las configuraciones correspondientes. Para ello, entonces, las baterías que utiliza la CMOS RAM son las CR2032, que son de formato tipo botón con un núcleo de litio. Estas baterías no son recargables y su duración depende del uso que se le dé, aunque poseen una autonomía de entre 5 y 10 años. Van a durar dependiendo de cuánto tiempo pase apagada la computadora. Es decir, que cuanto más tiempo esté apagada la computadora, más rápido se va a consumir la pila, porque necesita la CMOS esa energía para mantener los datos en memoria. Si la computadora está prendida, la energía viene desde la fuente y la pila no es utilizada. Son muy fáciles de conseguir, en cualquier casa del ramo se consiguen, y no debemos confundirlas con la CR2025, ya que estas no fueron diseñadas para motherboard de PC. Acá tenemos unos ejemplos donde la CR2032
y la CR2025 podemos ver que son muy parecidas, pero no son iguales y no deberíamos utilizar las 2025. Es fácil notar si la batería se está agotando, ya que el primer indicio es que atrasa la hora de la fecha. Es decir que si nosotros notamos que nuestra máquina empieza a atrasar la hora, es un indicio a tener en cuenta de que la pila se está agotando, pues no puede brindarle la energía necesaria que el reloj interno de la PC requiere para mantenerse actualizado. Luego puede haber problemas más serios, como que no arranque la PC, en el caso de que la motherboard dependa únicamente de la información de la CMOS RAM para arrancar, o que no detecte automáticamente los dispositivos instalados. El BIOS es el primer programa que se carga desde el mother y comprueba todos los dispositivos conectados, los configura y los pone en funcionamiento. La configuración del BIOS se puede modificar usando el BIOS Setup, que para ingresar a él generalmente se presiona F2 o suprimir o del de acuerdo al teclado. Generalmente, cuando inicia, le muestra en la pantalla al usuario cuál es la tecla que debe presionar para acceder a la programación del mismo. El BIOS se carga desde el momento que se enciende la computadora, funciona como el sistema operativo de la placa madre, configura y controla todo el desempeño de los componentes internos, periféricos de entrada-salida, memorias, procesador, flujo de información, capacidad y tolerancia, incluso fecha y hora del sistema. También es conocido como firmware, bien instalado en un circuito integrado que está presente en todas las motherboards. Cada fabricante diseña su propio BIOS para su conjunto de chipset y la programación de los elementos que tiene ese motherboard. Si bien los componentes son genéricos entre las distintas placas, el funcionamiento y la relación entre ellos depende de cada fabricante. Por esto, cada BIOS es distinto y propio de determinado modelo de motherboard. El chip en el que se instala el BIOS es reemplazable, puede ser actualizado con el paso del tiempo. Esta acción se la conoce como actualización de firmware. Acá vemos algunos de estos chips que van puestos en un zócalo contenedor, es decir que los podemos sacar y poner en caso de que se hayan quemado o estropeado. Las secciones de el setup. La sección estándar o main setting permite modificar la fecha y la hora del sistema y configurar los dispositivos de entrada y salida como discos duros, unidades ópticas, unidades magnéticas y otras. Generalmente todas las opciones que son modificables están indicadas en la parte inferior de la pantalla. Acá tenemos una captura de una pestaña o una sección main donde nos muestra la hora del sistema, la fecha del sistema, en este caso que está deshabilitado el tema del acceso a los disquetes, los discos SID, los discos SATA y otros puertos que puede tener, y podemos entrar en alguno de estos con este System Information y tener más información. La sección avanzada o advanced es la parte más sensible de la configuración, ya que un valor incorrecto puede derivar en el mal funcionamiento o en el daño en algún componente. Muestra información y permite modificar, en el caso de que ese mother lo permita, frecuencias y voltajes del sistema, sea la CPU, la RAM o el video. De nuevo, no todos los motherboards soportan esto, pero hay algunos que sí. Configuración de opciones de RAM, NOR bridge y placa de video. En algunos casos que los mother vengan con el video integrado, se puede definir, por ejemplo, cuánta RAM se asigna a video, etc. La configuración de los conectores onboard, placa de red, audio, etc. que vengan integrados en el motherboard, y la configuración de los conectores USB. Acá tenemos una captura de un caso donde vemos la configuración del CPU, la configuración del chipset que veníamos diciendo,
los dispositivos onboard, los dispositivos PCI que haya detectado que estén instalados en la máquina y los puertos USB. La sección Power nos permite la configuración de opciones acerca de qué hacer o qué debe hacer el equipo cuando se corte la energía. ¿Sí? Si se va a mantener apagado, si se va a encender solo, si se va a permitir el encendido del teclado, etc. También acá puede haber información sobre temperatura de CPU, del motherboard y configuración sobre cuándo encender los coolers dependiendo de la temperatura del CPU y del motherboard. Muchos sistemas modernos establecen que los coolers, sobre todo del CPU y algunos de gabinete, actúen a diferentes velocidades de acuerdo a la temperatura de cada uno de esos elementos. Es decir, que cuando el procesador no está haciendo nada, los coolers normalmente están funcionando a menos revoluciones porque no hay mayor calor para enfriar. Ahora, cuando el procesador está haciendo tareas como comprimir archivos o alguna edición de video, va a requerir más potencia de trabajo, por consiguiente va a consumir energía, va a generar más calor y va a haber que disipar ese calor, entonces los coolers van a funcionar a mayor velocidad. En el caso de los servidores, este tema de los coolers es lo mismo, pero además existe en algunos casos la posibilidad de el encendido remoto de este servidor a través de una placa de red especial. Es decir, que podemos configurar esa placa para que uno pueda encender el equipo remotamente sin tener que estar físicamente delante del equipo cuando este se encuentra apagado. Bien, acá vemos algunos temas de administración de energía, de la configuración del encendido y de la configuración de monitoreo del hardware. La sección de buteo, podemos establecer opciones de configuración como el orden, queremos que se butee, o sea, el orden de los dispositivos, los tipos de buteo permitidos, si vamos a butear de discos, desde CD, desde USB, desde red, detectar los discos conectados al mother y permite la configuración de una password para el ingreso al setup. Es decir, que acá también podemos decirle a este setup que si queremos podemos introducir una password para que los usuarios comunes no puedan entrar si no conocen la password para modificar las configuraciones de este BIOS. Entonces acá tenemos la prioridad de los dispositivos de discos que haya conectados, los seteos de buteo y la seguridad. Y finalmente en la última pestaña tenemos las opciones de salir y grabar los cambios que hayamos hecho, salir sin grabar los cambios hechos o descargar los cambios, o sea, descartar los cambios y empezar de nuevo. Acá tenemos un ejemplo de un BIOS de una notebook donde hay algunas parámetros o datos que varían por ser una notebook, no son exactamente los mismos, ni en todos los modelos van a ser lo mismo. ¿Cómo interpretar los errores del POS? Los códigos de error del POS son un método que utilizan los motherboards para informar al usuario o al técnico de inconvenientes surgidos durante la prueba de diagnóstico inicial del hardware instalado. Estos códigos son generalmente combinaciones de bits que escuchamos durante el arranque de la PC. Si bien hay un estándar internacional de cada fabricante puede modificar las combinaciones de bits a su gusto. Un solo bit significa que el POS fue correcto y no hubo errores. En el manual del usuario del motherboard o en la página del fabricante se encontrarán las interpretaciones de las combinaciones de bits que el mismo puede llegar a emitir. ¿Qué pasa si en el POS hay un error en la comprobación de la RAM? En este caso se recomienda una limpieza profunda del zócalo y los contactos del módulo. Entonces, el zócalo lo vamos a limpiar con un pincel bien limpio para sacarle cualquier polvillo, pelo o elemento que haya podido caer.
y los pines del módulo los vamos a limpiar con una goma de borrar blanca de lápiz estándar, lo cual le va a quitar cualquier grasitud y cualquier cosa que se haya adherido a ese lugar. También tenemos que asegurarnos que los módulos estén bien instalados, correctamente colocados, y que sus trabas de seguridad se hayan colocado también en su lugar. En caso de haber más de un módulo, lo ideal sería probarlos por separado para descartar cuál es el módulo o los módulos defectuosos o que están provocando errores. También podríamos tener el caso de que estemos intentando colocar módulos de distintas velocidades que no fuesen compatibles, aunque el madre y el chipset soporte todas esas velocidades. No podríamos, en algunos casos no podemos colocar módulos de distintas velocidades. Entonces también podría ser ese un problema, que los módulos por separado funcionen pero en conjunto no. Tampoco es posible mezclar módulos de memoria con chequeo de corrección de errores y sin chequeo de corrección de errores. Otro error en la comprobación del CMOS aparece cuando no se detectan configuraciones guardadas. Una solución es el cambio de la batería, y si ya esto no funciona es una falla de hardware que puede llevar a reemplazar el motherboard o del BIOS, ese chip que vimos, en caso de que fuese posible reemplazar el chip de BIOS. Algunos modelos de motherboard poseen dos BIOS, una es el de uso habitual y otra el de respaldo para utilizarlo en caso de falla del primero. Entonces hacemos el reemplazo y utilizamos el secundario. UEFI vino como reemplazo de BIOS. El nuevo estándar UEFI fue introducido en el 2010, con una interfaz completamente renovada y fácil de usar, que permite incluso la utilización de mouse. Además, añade la posibilidad de incluir animaciones y sonidos. En BIOS solo era posible utilizar teclado y la interfaz quedaba relegada a un fondo azul con pocas opciones. UEFI entonces permite una carga más rápida del sistema, compatibilidad con el sistema de archivo GPT más nuevo que permite más capacidad en las particiones, compatibilidad nativa y completa con procesadores de 64 bits. El BIOS no funciona con procesadores o es más restringido en procesadores de 64 bits, y tiene una mayor seguridad y protección durante el proceso de inicio del ordenador, evitando así el uso de bootkits, que son virus que se ejecutan antes que Windows se inicie. Aquí tenemos una captura de pantalla de un BIOS basado en UEFI, donde incluso podemos ver la flecha del mouse, y que luego también van a estar las diferentes pestañas, ¿no? Como la parte de hardware, la parte de sistema, la parte de BIOS, los periféricos, el manejo de energía y la salida.